19 de septiembre de 1944. 11:47 de la mañana, Stolberg, Alemania. El sargento Lafayette Poole, 21 años, hijo de un aparcero de Texas, le hizo una promesa sagrada a su madre: terminar esta guerra rápido, volver a casa para ayudar a su hermano menor a sobrevivir el Pacífico. Por 81 días de combate continuo, mantuvo viva esa promesa. 258 vehículos enemigos destruidos. 4 tripulantes bajo su mando. 0 pérdidas. Entonces un proyectil alemán de 88 milímetros atravesó el anillo de la torreta de su tanque Sherman. La explosión lanzó a Poole 15 pies hacia el lodo. Su pierna izquierda se destrozó al impactar. El mundo se volvió silencioso, ese extraño silencio submarino que sigue al trauma de una explosión. Cuando el zumbido en sus oídos se detuvo, no escuchó nada. No voces. No movimiento. No gritos. Sus 4 tripulantes, hombres que había protegido como hermanos durante 81 días, estaban muertos dentro del tanque en llamas. Poole yacía en el lodo, mirando al cielo. Nubes grises. Humo. El olor de cordita y metal quemado. Su pierna izquierda no respondía. Cuando intentó moverla, un dolor candente atravesó su columna. Rota. Definitivamente rota. Tenía quizás 90 segundos antes de que la munición estallara. Cuando la munición de un Sherman se encendía, la explosión convertía todo el compartimento de la tripulación en un horno. Cualquiera dentro de un radio de 30 pies no sobrevivía. 14 millas de territorio alemán lo separaban de las líneas aliadas. Cada instinto, cada reglamento, cada regla de supervivencia gritaba la misma orden: abandonar el vehículo y correr. Pero Lafayette Poole era un hombre que cumplía sus promesas. Se giró sobre su estómago. Empezó a arrastrarse a través del lodo. Su pierna destrozada dejaba un rastro de sangre. Cada movimiento traía una nueva agonía. No se detuvo. Miró al Sherman en llamas. Humo negro salía de la torreta. El casco brillaba en rojo en lugares donde el metal se había calentado a temperaturas críticas. Entonces lo oyó, el motor tosiendo, forcejeando, arrancando de nuevo. Aún funcionando. Empezó a gatear de regreso hacia el tanque. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu ubicación abajo y pulsa suscribirse, esta historia está a punto de ponerse intensa. El cañón antitanque de 88 milímetros era la pesadilla de todo comandante de tanque. Los artilleros alemanes lo llamaban el Panzerknacker, el rompetanques. Podía perforar el blindaje de un Sherman desde más de 1 milla de distancia. Poole había visto lo que le hacía a los tanques: el metal arrancado como papel, torretas voladas a 30 pies del casco, tripulaciones enteras incineradas en segundos. Ahora había sentido lo que le hacía a los hombres. El disparo al anillo de la torreta fue quirúrgico. Preciso. Letal. El artillero alemán había esperado el ángulo perfecto. Un disparo. 4 hombres muertos. Poole alcanzó el casco. Agarró la escotilla del conductor con ambas manos. Se izó. Sus brazos temblaban. La sangre empapaba su mono. Afianzó su pierna buena contra la oruga y se subió a la cubierta. El metal estaba caliente. Quemando. Podía oler su uniforme chamuscándose. Abrió la escotilla del conductor y miró adentro. Su artillero, el cabo Wilbert Richards, estaba desplomado sobre el cañón principal. 22 años. Prometido con una chica en Pensilvania. Se suponían que se casarían en primavera. El soldado de primera clase Roy Caswell, el cargador, yacía contra el casco. 19 años. El menor de 6 hermanos. Se alistó porque sus hermanos mayores lo hicieron. Quería probar que era igual de duro. El técnico de 5º grado Woodrow Flick, el conductor, aún estaba en su asiento. 24 años. Podía sacar otras 10 millas de un tanque de combustible vacío. Podía sentir los problemas de un motor antes de que aparecieran en los medidores. El soldado Clifton Long, el conductor asistente, era apenas visible a través del humo. 20 años. Hijo de un predicador bautista. Llevaba la Biblia de su padre en el bolsillo del pecho. Nunca disparó su arma en combate. Ni una vez. El compartimento apestaba a cordita y carne quemada. Poole había conocido a estos hombres durante 81 días.
Más tiempo del que había conocido a la mayoría de las personas en su vida. Lo habían seguido a través de Francia. Creían en él cuando el mando pasó de largo su ascenso. Confiaron en que los llevaría a casa. Les había fallado. El Sherman se estremeció. El motor se estaba muriendo. Poole sabía que tenía segundos, quizás menos, antes de que se gripara completamente. Se deslizó más allá del cuerpo de Richards y se dejó caer en el asiento del conductor. Los controles estaban intactos. De alguna manera. La explosión había atravesado el anillo de la torreta, pero había errado el compartimento del conductor por pulgadas. Poole agarró las palancas de dirección. Sus manos temblaban. No por miedo. Por pérdida de sangre. Podía sentirla acumulándose en su bota izquierda. Presionó el arranque. El motor tosió. Murió. Lo presionó de nuevo. Arrancó. Se mantuvo. Pero los periscopios estaban destrozados. Completamente destruidos. Los puertos de visión del conductor, la única manera de ver desde dentro del tanque, eran inútiles. Fragmentos de vidrio y metal retorcido. Tendría que conducir con la cabeza expuesta a través de la escotilla del comandante. Un blanco perfecto para cada francotirador alemán en el sector. Poole empujó el acelerador hacia adelante. El Sherman se sacudió. La oruga izquierda agarró. La oruga derecha agarró. El tanque se movió. Nadie en la Wehrmacht lo sabía aún, pero estaban a punto de dejar que un fantasma atravesara sus líneas. 6 meses antes, Lafayette Poole no era nadie. Un hijo de aparcero de Odem, Texas. Población 247. Su padre trabajaba tierra que nunca poseería. Su madre tomaba lavandería para llegar a fin de mes. Lafayette dejó la escuela a los 16 para ayudar. Fue a los campos petroleros. Largos días bajo el sol, perforando roca, mapeando reservorios subterráneos. El trabajo era brutal. Los hombres morían regularmente, aplastados por equipos, quemados en incendios de torres, ahogados en pozos de lodo. Poole sobrevivió siendo meticuloso, cuidadoso, obsesivo con los detalles. Los capataces del campo petrolero le enseñaron a leer el terreno, memorizar coordenadas, pensar tridimensionalmente, visualizar lo que yacía bajo la superficie. Habilidades que no importaban en Texas. Habilidades que salvarían su vida en Alemania. Se alistó en enero de 1942, 2 semanas después de Pearl Harbor. El reclutador le preguntó por qué. Alguien tiene que hacerlo, dijo Poole. Poole obtuvo las puntuaciones más altas en su compañía de entrenamiento. Puntuaciones de artillería perfectas. Puntuaciones de navegación perfectas. Evaluaciones tácticas perfectas. Sus instructores lo recomendaron para la escuela de candidatos a oficial. Solicitó. Y fue rechazado. No es material de oficial, dijeron. No explicaron lo que eso significaba. No tenían que hacerlo. Poole lo sabía. Era un hijo de aparcero con una educación de 8º grado y un acento del oeste de Texas. Los oficiales venían de universidades. De familias con apellidos. De hombres que sabían qué tenedor usar en la cena. Lo enviaron a los tanques en su lugar. Poole decidió que si no iban a dejar que liderara desde el asiento de un oficial, lideraría desde el asiento de un soldado rasco. Y los haría arrepentirse de la decisión. Mantuvo un cuaderno. Encuadernado en cuero. Lo suficientemente pequeño para caber en el bolsillo de su pecho. Cada misión. Cada eliminación. Cada fecha. Documentado, verificado, obsesivo. Su tripulación bromeaba que amaba más ese cuaderno que a ellos. No lo entendían. El cuaderno no era sobre gloria. No era sobre derechos de jactancia. Era sobre prueba. Prueba de que el hijo de un aparcero de un pueblo de 247 personas podía ser el mejor comandante de tanque en la 3ª división blindada. El cuaderno importaría más de lo que nadie se daba cuenta, especialmente en su día final. La tripulación de Poole se convirtió en sus hermanos. No en la forma casual en que los soldados usaban la palabra. En el sentido literal. Aprendió sus historias. Sus familias. Sus miedos. Sus sueños.
Durante 81 días, Poole los trajo con vida. Atravesaron las líneas alemanas en Saint-Lô. Lucharon a través de los setos de Normandía, donde cada campo era una zona de matanza. Liberaron pueblos franceses cuyos nombres no podían pronunciar. Avanzaron hacia Bélgica. Luego hacia Alemania misma. 258 vehículos enemigos destruidos. Tanques, semiorugas, camiones, piezas de artillería, autos blindados. Poole documentó cada uno. Verificó cada eliminación con fotos de reconocimiento. Construyó un récord que nadie en la división podía igualar. 0 pérdidas. Ni un tripulante muerto. Ni uno herido lo suficientemente grave como para ser evacuado. Hasta hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías en ese momento? Déjanos saber en los comentarios. La madre de Poole escribía cada semana. Las cartas llegaban en paquetes, a veces 3 o 4 a la vez cuando las líneas de suministro se ponían al día. Escribía sobre la granja, el clima, los vecinos. Pero siempre, la misma pregunta al final, ¿cuándo vas a volver a casa? Su respuesta era siempre la misma, cuando James no tenga que ir. James Poole, 18 años, tenía programado embarcar al Pacífico en octubre de 1944. Lafayette le había hecho una promesa a su madre, terminar la guerra europea lo suficientemente rápido, tal vez no necesitarían a James para el Pacífico. Tal vez un hijo sobreviviendo sería suficiente. Tal vez podría traer a su hermano a casa antes de que la guerra se lo llevara. Su promesa a su madre sería puesta a prueba de maneras que no podía imaginar. 19 de septiembre de 1944. 5:30 de la madrugada. El informe de misión. El objetivo de la tercera división blindada, atravesar la línea Sifrieden-Stolberg. Las defensas alemanas eran formidables, búnkeres de concreto de 3 pies de grosor, zanjas antitanque de 15 pies de profundidad, campos de minas que podían destrozar una compañía en minutos. La inteligencia reportó 3 tanques Tiger protegiendo el enfoque principal. Los Tigers eran pesadillas. 56 toneladas de acero alemán. Blindaje frontal tan grueso que la mayoría de los proyectiles estadounidenses rebotaban. Un cañón principal de 88 milímetros que podía matar a un Sherman desde 2,000 yardas de distancia. El pelotón de Poole obtuvo la posición de punta. Como siempre. Entra y sale, dijo el teniente. Rápido y limpio. Poole revisó a su tripulación una última vez. Richards limpiaba el cañón principal, pasando un cepillo de ánima por el cañón con eficiencia practicada. Cagel cargaba munición, apilando proyectiles en el estante de listos. Auflick probaba el motor, escuchando cada cilindro, revisando presión de aceite, niveles de combustible. Lon se sentaba tranquilamente en la esquina, Biblia abierta, labios moviéndose en oración silenciosa. Rodaron al amanecer. 6 Shermans en formación de columna. El tanque de Poole, apodado In the Mood, tomó la delantera. La mañana era fría. La niebla colgaba en los valles. Poole estaba parado en la escotilla del comandante, binoculares alzados, escaneando las ruinas adelante. El cañón alemán de 88 milímetros estaba escondido en escombros a 200 yardas del camino. Perfectamente camuflado. Perfectamente posicionado. La tripulación había estado esperando desde la medianoche, sabiendo que los estadounidenses llegarían al amanecer. Siempre llegaban al amanecer. Cuando el Sherman de Poole rodó hacia la zona de matanza, el artillero alemán no vaciló. Un disparo. Centro de masa. Anillo de la torreta. Nilla 1. El Sherman de Poole se sacudió hacia adelante, motor gritando. No podía ver. Los periscopios del conductor estaban destruidos. Se paró en la escotilla del comandante, cabeza expuesta, dirigiendo por navegación de puntos de referencia. Un campanario de iglesia a media milla al noreste. Ese era su punto de referencia. Mantenerlo a la izquierda. Conducir recto. Contar los segundos entre puntos de referencia. Calcular distancia por tiempo y velocidad. Su pierna izquierda era inútil. Fémur destrozado, probablemente. Fracturas múltiples. La afianzó contra el casco y usó su pierna derecha para trabajar a ambos pedales. El dolor era extraordinario. Cegador. Absoluto.
Después de 3 minutos, se convirtió en ruido de fondo. El Sherman no estaba construido para luchar contra Tigers, estaba construido para ser producido en masa. Blindaje delgado. Motor de gasolina. Perfil alto. Los tanquistas estadounidenses los llamaban Ronsons por la compañía de encendedores de cigarrillos. Su eslogan, enciende a la primera, cada vez. Pero el Sherman tenía una ventaja, seguía funcionando. Incluso dañado, incluso ardiendo, incluso con la mitad del compartimento de la tripulación volado, el motor era confiable. Mientras Poole pudiera alimentarlo con combustible y mantener las orugas moviéndose, el tanque iría. El anillo de la torreta, donde la torreta giratoria se encontraba con el casco, era el talón de Aquiles de un Sherman. Un impacto directo allí enviaba metralla girando a través del compartimento de la tripulación como una licuadora. Muerte instantánea para cualquiera adentro. Excepto que Poole había estado parado en la escotilla del comandante, binoculares alzados, escaneando en busca de Tigers. La explosión lo lanzó lejos. Su tripulación nunca supo que los golpeó. Milla 2. Poole pasó una semioruga alemana quemada, aún humeando de un enfrentamiento anterior. Cuerpos yacían esparcidos alrededor. No miró de cerca. Milla 3. Dobló una esquina y se congeló. Un convoy de suministros de la Wehrmacht alemana. 12 camiones. Quizás 40 soldados descargando cajas de municiones. Lo miraron fijamente. Él los miró de vuelta. Su torreta estaba atascada. El cañón principal apuntaba inútilmente al cielo. No podía disparar. Ellos no lo sabían. Por 5 segundos, nadie se movió. Entonces Poole hizo algo insensato. Aceleró el motor. Levantó una mano. Les hizo señas para que avanzaran, como si estuviera dirigiendo el tráfico. Como si esto estuviera planeado. Como si una columna blindada estadounidense completa estuviera justo detrás de él y él solo fuera el explorador avanzado despejando el camino. Los soldados alemanes se miraron entre sí. Miraron al Sherman humeante. Miraron detrás de Poole buscando al resto de la fuerza estadounidense que debía estar llegando. El comandante del convoy gritó órdenes. Los camiones se desviaron del camino. Los soldados se tiraron a las zanjas. En 10 segundos, el camino estaba vacío. Poole siguió conduciendo. Milla 4. El rastro de humo empeoraba. Plumas negras salían de la cubierta del motor. Podía verlo en su visión periférica, elevándose 50 pies en el aire. Cada posición alemana por millas podía verlo. Era un faro. Un blanco. Un animal herido atrayendo depredadores. Milla 5. Una bala rebotó en el casco. Luego otra. Infantería alemana, oculta en una línea de árboles 300 yardas al este. Habían avistado el rastro de humo. Poole se agachó en la escotilla. Ciego de nuevo. Contó hasta 3. Volvió a asomarse. Ajustó el rumbo 5 grados a la izquierda. Se agachó. Otra bala pasó silbando junto a su cabeza, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Así es como conduciría las siguientes 9 millas. 3 segundos expuesto. 5 segundos ciego. Repetir. Una y otra vez. Sus músculos del cuello gritaban. Su visión se nublaba. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que su cuerpo podía compensar. Pero siguió moviéndose. Milla 6. Poole pasó por un pequeño pueblo. Abandonado. Edificios volados. Muebles en las calles. Una muñeca de niña en el lodo. No redujo la velocidad. Milla 7. Aquí es donde el defecto de diseño del Sherman debería haberlo matado. El indicador de combustible marcaba vacío. Había estado marcando vacío por 2 millas. Poole sabía que los Shermans tenían un tanque de reserva, quizás 20 millas bajo condiciones perfectas. Pero estas no eran condiciones perfectas. Su línea de combustible estaba dañada. Podía oler gasolina. Podía verla goteando en la cubierta del motor, acumulándose en metal caliente. Una chispa, y todo estallaría como una vela romana. Pero el motor siguió funcionando. Más tarde, los mecánicos examinarían los restos y entenderían por qué. La línea de combustible había sido cortada,
pero en un punto elevado del sistema. La gravedad siguió alimentando el motor con solo suficiente gasolina para mantenerlo en marcha. Un poco más bajo, y el tanque habría muerto en la milla 4. Poole no sabía nada de esto. Solo sabía que el motor funcionaba, y eso era suficiente. El rastro de humo era visible por 6 millas ahora. Cada posición alemana en el sector lo estaba rastreando. Milla 8. Poole escuchó voces. Voces alemanas. No cerca, en una frecuencia de radio que su receptor dañado estaba captando. La mayor parte era estática, pero entendió las palabras clave. Amerikanischer Panzer. Beschädigt. Bewegung nach Süden. Tanque americano. Dañado. Moviéndose al sur. Koordinaten für Abfangen. Coordenadas para interceptar. Estaban preparando una trampa. En algún lugar entre la milla 8 y la milla 14, las fuerzas alemanas se estaban posicionando para encerrarlo. Poole no tenía armas. No tenía comunicación con fuerzas aliadas. No tenía respaldo. Tenía una ventaja, esperaban que tomara la carretera principal. En su lugar, giró hacia un campo de cultivo. Milla 9. El campo estaba fangoso. Las orugas del Sherman revolvían la tierra suelta, lanzando colas de gallo de tierra. El tanque se hundía, se ralentizaba, pero seguía moviéndose. Poole condujo alrededor de cráteres de impactos de artillería previos. Milla 10. Volvió a incorporarse a la carretera. Tenía que hacerlo. Los campos eran demasiado blandos. Si se atascaba, se acababa. Milla 11. Poole coronó una colina y su corazón se detuvo. Debajo de él, un batallón mecanizado alemán completo reubicándose. 40 vehículos, quizás más. Semiorugas, camiones, autos blindados. Y tanques. Al menos 6 Panzer Versus, sus largos cañones de 75 milímetros girando lentamente mientras las tripulaciones buscaban blancos. Estaba silueteado contra el cielo. Perfectamente visible. Perfectamente vulnerable. Por 10 segundos, nadie se movió. Entonces un oficial alemán salió de un vehículo de mando. Joven. Quizás 25 años. Levantó sus binoculares. Estudió al Sherman humeante. Estudió a Poole parado en la escotilla, un hombre, solo, mono empapado de sangre, tanque destrozado apenas manteniéndose unido. El oficial bajó sus binoculares. No dio la orden de disparar. En cambio, levantó una mano. Dio una señal. El batallón se separó. Los vehículos se movieron a los lados del camino, creando un corredor. Un pasaje. El oficial miró a Poole. Poole lo miró de vuelta. Alguna comunicación pasó entre ellos. Guerrero a guerrero. Reconocimiento de algo más allá de la táctica, más allá de los bandos, más allá de la guerra misma. Reconocimiento de coraje. De sacrificio. De un hombre que se negaba a rendirse incluso cuando rendirse era la única elección racional. Poole condujo a través. Tomó 4 minutos y 18 segundos pasar todo el batallón. Cada metro se sintió como una eternidad. Esperaba cada segundo que fuera su último. Esperaba el proyectil que lo terminaría. Nunca llegó. El oficial alemán lo vio desaparecer sobre la siguiente colina. Luego dio la orden de reanudar la marcha. Nadie habló de ello. No en los informes post-acción. No a sus comandantes. Algunos actos de misericordia no caben en los registros oficiales. Milla 12. La visión de Poole se estrechaba. Bordes negros entrando. Pérdida de sangre. Shock. Su cuerpo se estaba apagando. Se golpeó la cara. Fuerte. Se mordió la lengua hasta probar cobre. El dolor trajo claridad. Lo mantuvo consciente. Milla 13. Podía ver posiciones estadounidenses adelante. Trincheras. Nidos de ametralladora. Líneas aliadas. Casi allí. Milla 14. 3:22 de la tarde, Poole cruzó hacia las líneas estadounidenses. Los centinelas aliados vieron al Sherman humeante y levantaron sus armas. Poole se paró en la escotilla, levantó ambas manos. Gritó la contraseña del día. Su voz se quebró.
No había hablado en 4 horas. El motor del Sherman finalmente se gripó. Dio un último estremecimiento y murió. El tanque se deslizó 10 pies más por inercia, luego se detuvo. Poole intentó salir. Su pierna no funcionaba. Colapsó a medio salir por la escotilla. Los médicos lo sacaron. Lo tendieron en una camilla. Empezaron a cortar su mono. «Déjenlo», dijo Poole. Su voz era apenas un susurro. «Consigan primero el registro de tumbas. Soldado, estás sangrando internamente. Mi tripulación aún está allí. No me voy hasta que estén fuera». Los médicos se miraron entre sí. Miraron a Poole. Sus ojos estaban vacíos. Desolados. Habían visto esa mirada antes. En hombres que habían ido a algún lugar donde nadie debería tener que ir. Esperaron. El registro de tumbas llegó 20 minutos después. Sacaron 4 bolsas para cadáveres. Poole observó desde la camilla. Contó. Se aseguró de que sacaran a los 4. Richards, Caswell, Auflick, Long. Solo entonces les permitió llevarlo al hospital de campaña. El diagnóstico: fémur destrozado, quemaduras de segundo grado en el 20% de su cuerpo, hemorragia interna, deshidratación severa, shock al límite. El pronóstico: nunca volverá a caminar, sargento. Y mucho menos luchar. La respuesta de Poole: reconstruyanme. No he terminado. 23 días después, Lafayette Poole regresó a su unidad. Caminando con un bastón. Exigiendo una nueva tripulación. Exigiendo un nuevo tanque. El mando intentó reasignarlo a deberes de entrenamiento en el país. Poole se negó. Hice una promesa, dijo. La voy a cumplir. Le dieron un nuevo Sherman. Una nueva tripulación llamada Canley, Chapman y Wilson, buenos hombres, pero no sus hombres. Poole los entrenó de la misma manera que había entrenado a Richards, Caswell, Auflick y Long. Los ejercitó hasta que podían cargar y disparar dormidos. Por 3 meses más, Poole luchó a través de Bélgica y hacia Alemania. Su conteo de eliminaciones subió. 258 vehículos enemigos documentados destruidos. El cuaderno nunca salió del bolsillo de su pecho. 30 de enero de 1945. 7:15 de la mañana. Cerca de Exterpinge, Bélgica. Poole estaba parado en la escotilla del comandante cuando el proyectil de 88 milímetros impactó. De nuevo. La misma arma que lo había perseguido por 3 meses. Diferente tripulación. Diferente guerra. Mismo resultado. Esta vez, golpeó el compartimento del conductor. Lafayette Poole murió instantáneamente. Cuando recuperaron sus efectos, encontraron el cuaderno. Encuadernado en cuero. Manchado de sangre. Dañado por el agua de 3 meses bajo la lluvia. Cada eliminación documentada. Cada fecha registrada. 258 entradas. La entrada final estaba escrita con letra temblorosa, el lápiz presionado tan fuerte que rasgó el papel. 30 de enero de 1945. Tanque Panzer. Número 258. Había registrado la eliminación incluso mientras moría. Incluso mientras la metralla lo atravesaba, su último acto consciente fue documentar su victoria final. El cuaderno se conserva hoy en el Museo de Liderazgo Patton. 12 de marzo de 1945. Odem, Texas. Un mensajero de Western Union llamó a la puerta de una granja. La madre de Poole contestó. Él le entregó un telegrama. El secretario de guerra desea que exprese su profundo pesar de que el sargento Lafayette G. Poole murió en acción en Bélgica el 30 de enero de 1945. Ella se paró en la entrada. No lloró. No habló. Solo sostuvo el telegrama. Lo leyó 3 veces. Luego lo dobló cuidadosamente y lo puso en el bolsillo de su delantal. Caminó a la cocina. Se sentó a la mesa. Miró fijamente la pared. Su chico volvía a casa. Solo que no de la manera por la que había rezado. 8 de abril de 1945. 27 días después. La misma granja. El mismo mensajero de Western Union.
Se veía enfermo al acercarse a la puerta. Sabía lo que decía el telegrama. Había entregado el primero. La señora Poole abrió la puerta. Vio su rostro. Supo antes de que él se lo entregara. El secretario de guerra desea que exprese su profundo pesar de que el soldado James R. Poole murió en acción en Okinawa el 6 de abril de 1945. Esta vez, ella colapsó. 2 hijos. 2 promesas de volver a casa. Ambas cumplidas, en ataúdes cubiertos con banderas americanas. Lafayette había intentado terminar la guerra lo suficientemente rápido para salvar a su hermano. Había destruido 258 vehículos enemigos. Luchado por 110 días. Sobrevivido a lo imposible. No fue suficiente. Enterraron a Lafayette y James Poole uno al lado del otro en el cementerio de 2 lápidas blancas. 2 banderas americanas. Una madre que enterró a sus 2 hijos en un mes. El funeral fue pequeño. Odem solo tenía 247 personas. La mayoría vino. La señora Poole se paró entre las tumbas. No lloró durante el servicio. Lloró todos los días después por el resto de su vida. El oficial alemán que dejó que Lafayette pasara a través del batallón en la milla 11 nunca fue identificado. Ningún registro menciona el incidente. Ningún testigo se presentó después de la guerra. Algunos historiadores piensan que nunca sucedió, que Poole malinterpretó la situación, que los alemanes estaban confundidos, que el humo oscureció su vista. Pero los veteranos de la tercera división blindada que conocían a Poole lo creían. Habían visto suficiente guerra para saber, algunos actos de misericordia permanecen sin nombre. Algunos momentos de humanidad no llegan a los informes oficiales. Algunas decisiones se toman no porque sean ordenadas, sino porque son correctas. Hoy, el récord de Lafayette Poole, 258 vehículos eliminados confirmados, sigue siendo el más alto para cualquier comandante de tanque americano en la historia. 80 años después, nadie lo ha superado. La guerra de tanques moderna es diferente. Misiles guiados. Blindaje compuesto. Apuntado por computadora. Pero el récord de Poole perdura por lo que representa, no solo eliminaciones, sino liderazgo. No solo supervivencia, sino sacrificio. No solo coraje, sino la carga del mando. El Sherman que condujo 14 millas a través del territorio alemán fue recuperado después de la guerra. Los mecánicos intentaron restaurarlo para un museo. El daño era demasiado extenso. El sistema de combustible estaba destruido. El anillo de la torreta estaba volado. El compartimento de la tripulación era irrecuperable. Lo desguazaron en 1947. Pero la historia sobrevivió. Hay un memorial en Fort Moore, Georgia. Una placa de bronce. El nombre de Poole. Su récord. Los nombres de su tripulación, Richards, Cahill, Auflick, Lon. Debajo, una sola línea, cumplió su promesa. No especifica qué promesa. La promesa a su madre. La promesa a su tripulación. La promesa a sí mismo de que el hijo de un aparcero podía ser el mejor. Tal vez cumplió todas. Tal vez rompió todas. Tal vez eso es lo que hace la guerra, convierte las promesas en algo más complicado que cumplidas o rotas. Convierte a los hombres en leyendas. Convierte el sacrificio en historias que sobreviven cuando los tanques mismos no. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite oírla. Suscríbete para más historias no contadas de coraje y comenta abajo lo que más te impactó, leemos cada uno. Gracias por mantener vivos estos recuerdos.